también le agradezco a todos por haber venido. Para mí es un honor charlar con gente que está más o menos en la misma onda que cuesta. Ahora yo les voy a contar más o menos cómo era cuando vine la primera vez desde Puigay en un Ford modelo 1936 y me para la caminera y me pide el certificado de conducir y yo le digo, ¿qué es eso? Entonces me dice, no se puede andar si no tenemos certificado. Yo habré tenido 15 años, un más 16. Entonces, ahí me dieron, en una hora estuvieron averiguando antecedentes, porque en esa época tenía una lista de criminales que andan buscando. Como no aparecía ninguna de las que ellos tenían ahí, le dicen, te vamos a dar un certificado de conductor. Voy a darle un examen. Me dijeron, presumimos que sabes manejar, porque has llegado hasta acá. Me dijeron, ¿ya dónde vas? Al aeropuerto. Vengo acá a celebrar el 50 aniversario de primer vuelo. Ahora andamos en el 123 aniversario del primer vuelo. Se celebró acá en el aeropuerto. Vinieron 100 aviones de todo el país, de Uruguay y algunos de Puerto Alegre, que es Brasil. Los 100 aviones estaban acá, en la pista, en ese año. Después vinieron de Buenos Aires un grupo, eran 3 acróbatas que volaban estos aviones alemanes Fokker 44, los doble ala. Sí, pero los fabricaban acá en Argentina. Los aviones eran buenos, nada más que uno de los pilotos, como dicen en corriente, le erró el bizcachazo y se mató atrás. Después yo fui a ver, había un pozo, yo no lo vi, pero fui allá después de que habían juntado. Y aún así no me espanté porque yo ya había estudiado en el Puigay, la Gaceta Aérea era de la Fuerza Aérea Argentina. Y ellos publicaban una vez al año, informe de accidentes de aviación. Entonces estudié a la edad de 15, 16, 17, 18 años, qué es lo que causa accidentes de aviación. Y me compenetré muy bien. Además hacía aeromodelos, uno hice de más o menos 4 metros de ala, los hinché con un caballo, un perro contra el viento, y se vino a un lado y el perro salió mirando. Cada vez que yo agarraba algo como una soga, algo así, se espantaban, pero no quería hacer nada. Bueno, pero aprendí el tema de volar. Ya había leído también que 18.000 pilotos murieron en entrenamiento para ser pilotos de la Fuerza Aérea de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial. 18.000 para aprender una profesión. ¿No se espantaría a alguien de meterse en esa profesión donde murieron 18.000 tratando de aprender? Pero miren lo que también me enteré en esa época, que los que no se mataron, esos después se enfrentaron a la base con el eje y otras fuerzas y sobrevivieron mucho más que aprendiendo a volar. O sea, el combate era más seguro que aprender a volar en los aeroclubes o en la fuerza aérea. Entonces, yo digo, acá no puedo porque había caído Perón, entonces ya no se podía hacer el curso más avanzado, estaba muchísimo. Entonces yo hice la decisión de ir a Estados Unidos. Me felicitaron todos acá en el aeroclub. Talasek, ¿alguien se acuerda de él? Johnston, ¿se acuerdan de él? Cookie. Era el Giasio, era el colegio de esa época. Olmedo era otro de los instructores. Eran 5. Niveiro, ¿alguien se acuerda de Niveiro?
tengo que ahora dar vueltas así, ponerla allá, que este montante esté en el horizonte, que el medidor de gasolina de la nariz del J3 esté en el horizonte, entonces da una vuelta así, 360 grados para allá, y cada vez alejándonos de la virtud. Casi media hora después me dice, ¿crees que podés encontrar el aeroclub? Y estamos a 15 kilómetros, me dice. Y una pequeña vuelta, ¿verdad? Y la enfilé. Entonces se impresionó cuando aterrizamos. Nos esperaban 15, 20 personas. Y él dice, este señor va a ser muy buen piloto. Ahora, decida si es bueno que le digan a uno eso o no. En el vuelo siguiente, cuando me gradué, acá, el segundo vuelo que hice después de graduado, ni siquiera era graduado, estaba volando todavía la navegación. Sí, no antes de la navegación. Era el segundo vuelo después de salir solo. Me fui a Riga y ya hice acrobacia por todos lados. No me maté, no sé cómo. Vuelo debajo del puente blanco. Algunos saben dónde está el puente blanco de Riga. ¡Qué locura! Bueno, volé por debajo. Entonces, alguien me denunció. Yo tengo alguna idea. ¿Quién fue el que me denunció? Gambaro. Entonces lo que yo hice es que, como ya había vendido libros en Córdoba, entonces uno aprende a ser caradura. Si van a vender libros de 16 años, libros religiosos que nadie los quiere, y tener éxito, tuve éxito en laburar, en vender, en Rufino, Santa Fe, a la edad de 16 años. You're getting off the track. Tell them what happened after when I was come on, don't start on that. Yo le estoy diciendo que uno se convierte en caradura. Entonces yo lo negué. Yo le dije, pero ¿cómo van a creerme que yo soy tan loco de volar debajo de un puente? En el camino que va del Diamante a Fuigre, Villa Libertador. Entonces, como no sabían ellos qué hacer, echarme o no, el aeroclub de Paraná no quería echarme. ¿Quién era el misterioso que estaba? El interventor militar. Porque había caído el Perón, entonces ahora el jefe del aeroclub no mandaba, sino que había un interventor de la Fuerza Aérea. Él fue el que me persiguió y dice, hay dos tipos de locos, locos listos y locos peligrosos. Entonces a mí me clasificaron como loco peligroso. Entonces yo le digo, no puede ser que yo hice eso. Entonces me dijo él, bueno, no le vamos a decir nada a los de Santa Fe, pero guarda a Santa Fe. Pero acá no te queremos, de Paraná. Entonces me hice caso, me fui a Santa Fe. Se pueden imaginar, agarro un caballo de mi papá para ir a Racero, 10 kilómetros a caballo. Y en Racero agarraba un colectivo que me llevaba a 5 esquinas, que es Paraná. Y ahí agarraba un auto no sé si hay fotos acá, pero era un colectivo extraño. Y con ese llegábamos acá al aeroclub. No sé si... Todo un día para venir a Aeroclub. Todo para volar media hora. Pero resulta que allá en Santa Fe también era media hora. Yo demoraba desde que salía de mi casa hasta que llegaba el aeroclub de Santa Fe, camino a Córdoba. 4 horas demoraba. Y se traía una media hora, 4 horas para volver. Un día, un barrial inimaginable, porque nos agarró la lluvia cerca de la Delicia, así que caminé de ahí como 7 o 8 kilómetros hasta que agarré el caballo que estaba ahí fielmente esperando y fui a la casa. 10 días más o menos, 10 veces hice eso. Y yo después vengo acá y le digo al jefe, al interventor, le digo,
de blanco, ¿por qué no me dejan volver? Entonces llamaron a Santa Fe, y en Santa Fe le dijeron, sí, usted se portó muy bien, no nos quejamos de él, entonces me aceptaron de vuelta. Pero como yo era peligroso, entonces en el vuelo de travesía, él a lo mejor se acuerda del que me ponen a mí de controlarme, ¿ven? Adelante, yo tenía que volar solo, pero a mí me ponen a la vuelo de yo era Ricardo Langura. Yo lo hice solo. Yo lo hice solo. Y no te quedaba solo, se perdió. Bueno, entonces él era el que supuestamente iba a mí. Piloto de seguridad. Entonces hice el vuelo de travesía, lo más bien, y después nos mandan a rendir el examen. Ese que bajaba con el de seguridad a buscar salame por todos los campos. Bajamos en 3 lugares, y él bajaba. Y le cambiaba el salame a los agricultores. Todos le dieron salame al abuelo de él. Ese era el equipo de seguridad. Greg, stop saying it's his grandpa, it's his father. El papá de él, no el abuelo. Bueno, iba cobrando el peaje, iba cobrando el peaje por donde. Es el papá de él. Uno siempre piensa cuando mi querida sobrina tenía un año, uno piensa todavía que tiene un año. El tiempo se distorsiona después. Bueno, pero te aceptaron y seguiste volando. Seguimos hablando de que mi abuelo voy a Estados Unidos. Ahora, voy a Estados Unidos para graduarme de piloto comercial. ¿Y cómo voy a hacer? Sin dinero. ¿Se puede imaginar eso? Es un problema. Entonces, yo estaba dispuesto a trabajar en el peor trabajo posible porque ahí pagan más. A mí yo nunca preguntaba si es un trabajo lindo o si lo hago. No, yo quería saber cuánto dinero puedo ganar. Entonces, el primer empleo que me dan, ayudante de apicultor. Me picaban las abejas todos los días. No tenía tráfico, pero las abejas son cancheras y saben cómo meterse. Acá está el guante, se metieron por este lado, o acá donde hay cualquier lugar donde si gastan algo así se meten. Los hombres tienen que tener una cafandra como un buzo y eso es sumamente caliente. Entonces yo preferiría estar así, un guante acá, una net que me dice una verde, una cara, entonces con eso me protegía. Pero no podía trabajar las horas que quería, 80 o 100 horas por semana. Entonces después, cuando se terminaba lo de las ovejas, me iba a trabajar a los bosques de California, a hacer comino, a cortar ramas, a los pinos más derechos. Entonces ahí hacía contratos, yo contrataba con el gobierno forestal, con los Estados Unidos, y ellos me decían que acá en España, sacarle este yuyo, porque ese yuyo mata a este pino. Hay un bicho, una simbiosis, ¿entendés? Si pasaba el bicho este, arrancaba el yuyo este, entonces salvaban los pinos. Pero ahí también me llevo el susto de mi vida. Un día estaba así tratando de arrancar ese yuyo y me levanto. Y ahí enfrente mío se levanta un oso. No era sencillo el oso. A 2 metros de donde yo tenía el pico acá, ¿ves? Me levanto así y él se levanta, me hace así. Intenta separarme, me asusté. Pero él pegó la vuelta y se fue. Se asustó de mí. Yo miré a un árbol que estaba a 30 metros. Yo iba a llegar yo a 30 metros. Jamás hubiera llegado. Bueno, a eso se le puede llamar suerte. ¿Y juntaste para hacer la comercial ahí? ¿Juntaste plata para hacer la Junté comercial? plata, pagué, me hice piloto comercial en el año 61, me gradué, 1961. Entonces, Kennedy me mandó una carta, dice,
te invito a que te unas al ejército de Estados Unidos. Sí o sí. Sí. No te invita, sí o sí. Me invita. Entonces, yo voy y le digo, denme una 30 días porque necesito tomar otro examen de instrumentos, vuelo con instrumentos. Y de eso me dicen, no, porque no nos interesa el entrenamiento de piloto. Vos tenés que presentarte pasado mañana. Y yo le digo, No me interesa tu ejército. Y él siguió estudiando. ella me dice que no le interesa mi entrenamiento. Yo le dije, no, a mí no me interesa tu ejército. No voy a ir. Big mistake. Pero, ¿por qué fui tan cabeza dura? Porque fui de los 3 abogados, cada uno le pagué equivalente de hoy $500, y todos me dijeron, ¿te acordás de Fernando Ramos? Me decían, el artista de cine. Sí, porque él no era ciudadano norteamericano, era green card holder, no más. Yo era Pero residente. sí, y Sí. ellos en Estados Unidos, en esa época, preferirían agarrar los foreigners. ¿Qué importa? Sí. ¿Me entendés? Entonces, they drafted him. ¿Y sabes lo que pasó? Que él no fue. Vino 2 de la FBI más alto que él para arrestarlo. Y lo arrestaron. Lo arrestaron como draft dodger. Me llevaron como un criminal. Yo tenía una cita con una esa mujer. Y no me No, hicieron caso. no era yo, era una mujer fea. La cuestión es de que voy al ejército y llego a ser comandante de tanque. Es palabra mayor. Un tipo que lo echan, lo meten preso y de repente me convierto en comandante de tanque. Pero ¿por qué me avancé tanto? Cuando éramos 1.100 en un batallón, entonces dijeron, pilotos comerciales con licencia de instrumento y instructor, levanta la mano. Yo era el único. Entonces, como yo era el único, había varios coroneles, tenientes coroneles que querían de pocas palabras yo daba instrucción de vuelo, además de ser un soldado raso. Soldado raso de los más rasos, ¿entiendes? Y entonces le doy clase a un teniente coronel, a otro que es coronel, y esos dos se empataron, se enojaron conmigo, porque ahora yo soy el capo, yo estoy enfrente del avión, y el teniente coronel, mucho claro arriba mío, no había nada para mí, ¿me entendés? Entonces yo le digo, hacer el recorrido del avión, y si estamos listos para volar, debe decir y vamos al avión. Entonces él me dijo, ahora estamos listos. Y yo le digo, soldier, clean the windshield, soldado, limpia el parabrisas. Eso no le gustó, no soldado. Yo tenía que decir, coronel, por favor limpia el vidrio. ¿Cómo le dice? Nunca más. Me llamó. Y el otro que era un mayor, igual. Y yo iba, pero después aprendí, cuando me tuvo que decirme, vos sos capitán y por favor no hiciste esto, corregí esto, hacer esta mala la cola del avión, siempre hay algo para arreglar. Bueno, entonces me escribe mi mamá una carta escalofriante sobre la situación acá en Argentina, familiar, etcétera, que vamos a perder el campo. Entonces yo le digo a un mayor, le mostré la carta y me dice, hay una ley en Estados Unidos que si son hijos únicos de agricultor, podés pedir una exención. Hijo único, yo era hijo único. Entonces, en pocas palabras me dieron permiso para salir. Salí del ejército en 1963 y la parte escalofriante es ahora en un buque que se llama Liberty, Libertad se llamaba el buque. Construyeron 500 de esos buques. Y en medio del océano
una de esas tormentas que ustedes habrán visto en las Que noticias. venía de Berlín, eso, venía de Berlín, del muro de Berlín. Sí, yo venía de Alemania. Venía mandado en Alemania, allá y donde fui comandante de tanque en Frankfurt. Además, ahí aprendí otras cosas sobre los bancos centrales. Ahí se fundó el primer banco central. Entonces, en el medio del Atlántico, toda la noche, todos los soldados estaban como Cristóbal Colón en su barco, colgados de hamacas, no teníamos cama. Entonces, el barco, las hamacas se amacaban, ¿me entiendes? Yo estaba al lado de un eje de la hélice trasera. El eje tenía como 1 metro de diámetro. Daba vuelta a gran velocidad y de repente se paraba y el barco se sacudía. ¿Qué es lo que pasaba? El barco cuando estaba así, las hélices se salieron fuera del agua y agarraron una velocidad como la de un avión. Y cuando el barco subía así, entonces las hélices caían en el agua y se trababan prácticamente las hélices. Entonces el barco crujía, se podía ver que se está por quebrar el barco. Entonces aparece un marinero del barco, no era el pasajero, era marinero. Yo le digo, no se va a quebrar el barco por el medio, por esas subidas así, después bajadas violentas. Y me dice, sí. Y yo no sabe las noticias, me dijo. Right. I'm going to tell them the story. Ajá. Okay. Ya lo hago. Okay. ¿Cómo terminó de ser él fumigador? Él cuando estaba en el ejército, un señor, amigo de él, un soldado, estaba fumigando. Él quería ser, el fin de él, quería ser piloto de línea aérea. Sí. Porque él quería casarse o citar con los azafatas. Pero este señor, él era fumigador que estaba en Idaho. Y él decía cuánto dinero ganaba y todo eso. Sí, él me decía que para rescatar el campo del remate, Sí. lo único que yo Una podía temporada hacer de es fumigar. Una temporada de fumigación. Entonces él cuando salió del ejército se fue a Nicaragua y empezó a fumigar en Nicaragua. Y bueno, ¿cuántas horas de fumigación al final? Miles. Ahora tengo 22.000 horas De fumigación, slow. Me conoció a mí cuando estaba en la temporada de Luisiana, donde yo nací. Él estaba plantando arroz con un steerman. ¿Lo conocen los steerman? Sí. Open cockpit, right? Se siente hasta abajo. Sí, hasta que durmió una vez fumigando. Lo que le despertó es que el Larry entonces, Nunca más. ¿Por qué va a dormir? Porque llegué hasta la charlando. mañana. No, está vivo él hoy por tantas horas de fumigar porque vive una vida, porque vive yo, pero vive una vida disciplinada, no toma, no fuma, duerme temprano. Entonces es la única manera. Ha ido a 38 funerales por colegas de fumigación. 38, porque es peligroso, pero él está vivo todavía. Y yo lo obligué a retirar a, ¿en qué edad tenías? 78 años, le dije, no más. Sí. Quiero que muera en la cama sin zapatos. Sin zapatos. Sin zapatos. O sea, fumigando voy a terminar muerto con los zapatos afuera. Entonces ella literalmente hizo una puya ahí con el patrón. Yo no sabía eso. Cuando yo voy a volar, él me dice, no, vos te retiraste. Dice, Yo lo llamé al salón de él y le dije que no iba a ir al trabajo más, porque iba a ir conmigo a París. Y cuando volvió, el patrón de él ya contrató otro piloto. Su señora dijo que no trabaja. No conmigo más. bueno, ahora sigamos otra vez con el barco, porque esa es la parte impresionante. Había montañas de agua. Yo digo 30 metros, que eran kilómetros, que a lo mejor eran más de 30 metros, la ola.
30 metros. Entonces, ve una ola, una montaña que se pierde, ¿entiendes? Pero el barco se está con la nariz, con la proa para abajo, se clava ahí en esa montaña de agua. Y esa montaña de agua, cuando yo estaba atrás, yo salía a la madrugada, sabía ver qué está pasando por el ruido que hacía la hélice. Entonces, el agua llegó literalmente hasta donde yo estaba. Una pequeña parte del barco quedó arriba del agua. Y después, la parte delantera, el barco era un submarino. De repente se va subiendo y cae agua como la cascada del Iguazú, cayendo en la cascada. Bueno, eso duró 2 o 3 días. Cuando voy a comer, el tercer día, el barco se lo volteaba para este lado, para aquel lado. Y enfrente mío se sentó un señor, éramos 2. Entonces, teníamos la bandeja acá, se movía la bandeja, y cuando el que estaba acá, mi bandeja cayó acá, él lo montó encima de mi bandeja. Entonces la bandeja volvió para este lado donde yo estaba. Y de lo que voy, los 3 estábamos en los tiros, no comimos sin perder. Casi todos estaban en el piso. Por haber volado, no me había mareado en ningún momento. Pero el 99% estaba por el piso, tirado en el suelo. Bueno, ahora salgo del ejército. Tengo que aprender a fumigar. Te pregunto, ¿cómo terminó esa historia? ¿El barco llegó a destino? Llegó a destino Nueva York. Embocado, Después de remolcado. 9 días. Llegó a Nueva York. Los 3.000 soldados estamos afuera, salvando la estatua de la libertad. ¿Pero eso remolcado así el barco lo llevaron remolcado o No, el barco se lo quitaron. Claro, faltaba esa. Pero le voy a contar lo que leí hace poco en National Geographic. Leí de que esos barcos, la mitad se hundieron. 500 fabricados de barcos que yo... Liberty. Eso salió en National Geographic a 4 o 5 años atrás. Otro dato es que cuando llegaste a Nueva York, como él era terminando el ejército de Estados Unidos, que es un honor, tenía derecho de ser ciudadano. Pero él estaba tan enojado que lo llevaron, que no lo hizo. No lo hizo ciudadano. Después, fast forward, se casa conmigo en el año 72. Yo soy norteamericano, quería ser norteamericano. No quiso ser ciudadano. Mi papá dice, mi papá todo el mundo, seguro. Ahora sí, pero el razón que no hizo, yo lo voy a escuchar, porque mi marido tiene algo extraño, no quiso pagar impuestos al gobierno de Estados Unidos sobre lo que ganaba en Nicaragua hasta que se retiró se hizo ciudadano. Ya bien. Ya es ciudadano. si se puede imaginar un piloto cualquiera en Nicaragua, ese año que tuve que salir del ejército, tuve que ir a una escuela de aerocomunicación en Nevada, me voy a Nicaragua, me gané $150,000 de oro. Vine acá y imagínense cómo quedé con mi padre, mi hermana, al salvar el remate. Mi papá debía 2 cuotas en el Banco de la Nación por 2 cuotas que no las pudo pagar debido a una colaboración u otra, mayormente cambio de gobierno, sequía, se había comprado todo. Después gané mucho más. Llegué a ganar $200,000 por 3-4 meses en Nicaragua. Ahora, ¿eso por qué era eso así? ¿Por qué era eso? Porque el gobierno no robaba, el gobierno de Nicaragua. Los barcos venían de Japón, venían de Alemania y simplemente compraban
literalmente el capitán del barco se encargaba de que los agricultores nicaragüenses vengan en el puerto. No intervenía el gobierno, no intervenía. Entonces, como no intervenía, entonces los agricultores ganaban mucho. Pero cuando después cayó y vino el comunismo, se terminó todo. Yo perdí una empresa de $2 millones, 6 aviones y repuestos de aviones tenía también. Entonces, todo eso, taxis, automóviles, todo eso lo perdí. Yo era explotador. Yo tenía 12 empleados. Entonces yo era rico. Entonces a mí había que matar. ¿Entiendes? El comunismo, lo que está más arriba, financia más envidioso, ¿me entiendes? Entonces el envidioso cree que el rico es El amigo Sandino. tiene una casa acá en Paraná y otra en La Paz, en Biongo. Él es el rico. Ahí lo hubieran matado. Estuve en Nicaragua y tengo un pariente en Nicaragua y conozco lo que es ahora. Sí. La miseria total. Bueno, eso el Jimmy Carter hizo eso. Él dice, hay muchos pobres y hay muchos ricos. Vamos a hacer igual al país. El amigo Sandino. Exactamente, vamos a hacerlo igual. Entonces, igual para abajo, ¿me entiendes? Esa es la única forma que se puede igualizar. Todos somos diferentes, así que bueno, también. A ver si me olvido esta vuelta que yo he dado de un lado para otro, he dicho a los personajes de historieta como Sikorsky. Sikorsky para empezar a tener helicópteros. Entonces, en Oshkosh, ¿cuánto escucharon de Oshkosh? Bueno, en Oshkosh me encuentro con Sergei Sikorsky, hijo del que hizo el primer avión en el mundo de 4 motores en Rusia. Igor Sikorsky era el que hizo el avión de 4 motores en 1913. El avión se llamaba Ilya Mauromet. Esto es la época de los zares de Rusia. Entonces, él tuvo que huir porque los comunistas no querían gente como él, amigo del zar, ¿me entiendes? Entonces él huyó a Estados Unidos y yo me senté con el hijo, Sergei Sikorsky. Con él hablé un buen rato sobre qué es lo que pasó entonces. Cuando voltearon, los oficiales voltearon al gobierno ruso, al gobierno de los zares, ¿me entiendes? Entonces él tenía 86 años cuando yo hablé con él. Muy interesante la persona. Y así me encontré con muchos personajes. Ahora le voy a decir sobre el calendario y después el calendario. Yo empecé con 100, hace 11 años. Mi señora me dice que a la gente no le interesa el éxito de otro. No quería que yo publique el calendario. O publicarlo, pero solamente hablar de aviación, pero no de Aguán, me dice. Que esa no quería que yo ponga, porque ella tuvo un éxito monumental. En París. Bueno, que no hable de ella. Entonces es así. Yo siempre pongo una aclaración, incluyendo el de hoy. Cambio, yo no tengo que ver nada con yo me la cuento de mi marido. Ella quiere que yo ponga la aclaración. Porque yo publiqué ese calendario la primera vez y si es cierto lo que ella decía, que la gente es envidiosa y no te va a llevar el apunte, entonces ahí fue que me erró feo, porque el 80% de los que recibieron mi calendario me llamaron, me escribieron y me mandaron emails felicitándome por el calendario. Así que no era así de que la gente es envidiosa. Y además en Estados Unidos dicen así, y es verdad, no hay por qué temer de que uno se está mandando la parte. Y no bragging, como dicen en inglés, si vos estás diciendo la verdad. Yo estaba diciendo la verdad con el calendario. Entonces ahora otra vez vamos le mando un calendario a Trump cuando era presidente la primera vez. Esto fue en el 19.
19. Me contesta, me manda un calendario